Hola, bienvenido nuevamente a mi canal. Te saluda el Dr. José Carlos Suazo y en esta ocasión vamos a hablar sobre el corazón como bomba y el ciclo cardíaco. Como bien sabemos, el corazón es el órgano principal de la circulación y él se encarga de expulsar la sangre. El corazón, ¿verdad?, está formado por dos bombas. ¿Verdad? Si pasamos una línea imaginaria, vamos a ver que tenemos un corazón derecho y por otro lado, ¿verdad?, tenemos un corazón izquierdo. El corazón derecho está formado por una aurícula y un ventrículo. Igual el corazón izquierdo está formado por una aurícula y un ventrículo. Las aurículas son bombas de cebado débil que contribuyen al llenado del ventrículo. El ventrículo derecho expulsa su sangre hacia los pulmones y el ventrículo izquierdo expulsa su sangre hacia lo que son los órganos periféricos. Esa contracción continua, porque nuestro corazón, ¿verdad?, late continuamente y se detiene hasta que morimos. No hay nadie, ¿verdad?, que pueda detener el corazón, ¿verdad? Ahorita no hay nadie que me diga que él tiene la capacidad de detener por un tiempo, ¿verdad?, sin latir el corazón. Es imposible. Entonces, ¿verdad?, este mecanismo especializado que posee el corazón de contracciones continuas se denomina ritmicidad cardíaca. El corazón está formado por tres tipos de músculos: el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas de excitación y conducción. El músculo del corazón se parece mucho al músculo esquelético. El músculo auricular y el músculo ventricular se contraen idénticamente al músculo esquelético. Pero ¿qué pasa con el músculo auricular y el ventricular? Su tiempo de contracción del potencial, ¿verdad?, es un poquito más prolongado en comparación al músculo esquelético. Y las fibras musculares de excitación y de conducción, su contracción es débil porque carece o contiene pocas fibras contráctiles, pero las fibras musculares especializadas de excitación y conducción presentan descarga eléctrica rítmica automática que forman potencial y de acción y controlan el latido rítmico cardíaco, que vamos a hablar en una clase aparte sobre las fibras musculares de excitación y conducción. Como les dije, ¿verdad?, el músculo cardíaco y el músculo esquelético histológicamente se parecen. Ambos son músculos estriados y ambos poseen filamentos contráctiles y proteínas contráctiles, como ya sabemos que las miofibrillas, que son el filamento de actina y el filamento de miosina. También, como miraron ustedes en la clase de músculo esquelético, también el músculo cardíaco las posee y ya sabemos que son, ¿verdad?, proteínas o miofibrillas que están relacionadas en la contracción de acción. Pero el músculo esquelético, ¿verdad?, tiene un potencial más bajo que el músculo cardíaco, que vamos a explicar más adelante. El músculo cardíaco es un sinsitio. Cuando escuchan la palabra sinsitio, son uniones de células musculares que se dan por unos discos llamados disco intercalados o unión en gap. Esa zona oscura que pueden ver en la fibra muscular son los discos intercalados. Estos discos intercalados tienen, desde el punto de vista fisiológico, unen la membrana de una célula muscular con otra. Y esto lo hacen para que la difusión de iones durante el potencial de acción se distribuye rápidamente de una membrana a la otra, ¿verdad? Un eje, ¿verdad?, que vaya prolongándose en toda la longitud de la fibra muscular. Y esto hace que cuando unas células se contraigan todas juntas. Y cuando una célula se relaje, todas las células se van a relajar. Entonces, el músculo cardíaco es un sinsitio, ¿verdad? ¿Por qué se llama un sinsitio? Porque tiene uniones, o más bien discos intercalados, que permiten la unión de una membrana celular con la otra. Y desde el punto de vista fisiológico, permite la difusión rápida de iones en todo el eje longitudinal de la fibra muscular. Y esto hace, ¿verdad?, cuando una célula, repito, se contraigan todas juntas, y cuando una célula se relaja, todas las células, ¿verdad?, se relajan de manera junta. El corazón, ¿verdad?, tiene dos momentos desde la cardiología que es muy importante que la
relajación que nosotros conocemos como la diástole, que es el llenado ventricular o el llenado auricular, y también tenemos cuando hay un potencial de acción y se da la contracción, se conoce como sístole, ¿verdad? Que quiere decir, ¿verdad? Hay una eyección, una expulsión de sangre. Entonces son dos términos que ustedes lo tienen que manejar: relajación, diástole, y contracción, sístole, ¿verdad? Tanto hay diástole ventricular, diástole auricular, y hay sístole auricular, y hay sístole también ventricular. Bien, el corazón se divide en dos sinsitios: un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular, y están separados por un anillo, ¿verdad? Por un tejido fibroso que cubre la abertura de las válvulas auriculoventriculares. Esto permite, ¿verdad?, que las aurículas se contraigan primeramente antes del ventrículo, y esto le da el funcionamiento importante del corazón, ¿verdad? Es por eso que miramos que las aurículas se contraen y luego se contraen los ventrículos. Entonces, por eso decimos que el corazón se divide en dos sitios: auricular y ventricular, que se separan por un tejido fibroso que rodea la abertura de las válvulas auriculoventriculares. Y ese anillo de las válvulas auriculoventriculares, ojo con esto, no es el que se encarga de transportar el potencial de acción de la aurícula hacia los ventrículos. No es, ¿verdad?, ese tejido fibroso. Ese tejido fibroso solo nos ayuda a la separación. ¿Quién se encarga de llevar el potencial de acción de la aurícula al ventrículo? Se encarga el haz aurículo ventricular, ¿verdad? Muy importante, ahí se los dejo, ¿verdad? El nódulo aurículo, haz aurículo ventricular, es el que se encarga de transportar el potencial de acción de la aurícula hacia los ventrículos. Muy bien, que eso lo vamos a hablar, ¿verdad? Cuando hablemos de el tejido o la excitación rítmica cardíaca. Muy bien, hablemos sobre el potencial de acción cardíaco. Si ustedes recuerdan, el potencial de acción del músculo esquelético era en espiga, ¿verdad? Se daba principalmente, lo voy a recortar de manera rápida, el potencial del músculo esquelético tenía una despolarización que era por la apertura de los canales rápidos de sodio. Llegamos a más 20 al umbral de excitación, y luego, ¿verdad?, hay un cierre de los canales de sodio y se abren los canales rápido potasio, ocasionando una repolarización celular. Y eso era una forma en espiga. Y aquí nos tenemos que preguntar algo muy importante: ¿por qué el potencial de acción cardíaco es más dilatado o dura 15 veces más que el potencial del músculo esquelético? Entonces es una pregunta clave que nos tenemos que preguntar: ¿qué es lo que posee el músculo cardíaco que dura un poco más al potencial del músculo esquelético? Y de esta forma, ¿verdad?, y ahí pueden ver en esta imagen que es diferente. Esta no es en espiga, esta tiene algo, ¿verdad?, muy importante, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes que se llama meseta. Hay un periodo de meseta. ¿Y quién te da el periodo meseta? Los canales de calcio y sodio lentos, que ya voy a hablar, ¿verdad?, que es cómo se da, en qué momento se da estos canales de calcio y sodio lentos. Y son estos, sí, chicos, ¿verdad?, la meseta, que hace que mi potencial de músculo cardíaco dure 15 veces más en comparación del músculo esquelético. Entonces, vamos a arrancar, ¿verdad?, principalmente desde la fase 4. La fase 4 es el estado de reposo de mi membrana del músculo cardíaco. Principalmente, ¿verdad?, el estado de reposo es de menos 85, ahí sale menos 80, ¿verdad? Aquí convirtámoslo en menos 85, apoyémonos del Tratado de Fisiología de Gayton Hall, que nos habla de menos 85. Entonces nos cambiamos aquí, cambiamos de 0 por un 5. Entonces la fase 4 es menos de 85 milivoltios. Vamos de lo negativo hacia lo positivo. La fase 0 es la fase de despolarización.
En la fase 0, chicos, se abren los canales de sodio rápido, a igual como sucede en el músculo esquelético, se abren los canales de sodio rápido y entra el sodio del espacio extracelular al intracelular, o sea, dentro de mi célula, haciendo que el potencial de acción llegue a umbral positivo a más 20. Luego llegamos a la fase 1. La fase 1 es la salida de potasio. Se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, haciendo que el potasio salga de mi célula. En cuestiones de milisegundos, ¿verdad?, se abren los canales de calcio y sodio lento, que es la fase 2, y esa es la fase de meseta. Se abren los canales de calcio y sodio lento y comienza a entrar calcio y también sodio, disminuyendo 5 veces más la salida de potasio. Entonces, cuando sale el potasio, le da esta pequeña caída de potencial de acción, pero se ve, ¿verdad?, interrumpido porque se abrieron, ¿verdad?, la fase meseta, que la fase 2 se abren los canales de calcio lento y de sodio, haciendo que el calcio entre y el sodio también, haciendo, ¿verdad?, formando ese estado de meseta. Al final de la meseta, ¿verdad?, llegamos a la fase 3. La fase 3 es la abertura nuevamente de los canales de potasio rápido y comienza aquí a salir el potasio de manera brusca, ¿verdad? Sale grandes cantidades de potasio, ocasionando, ¿verdad?, la repolarización. Y mi potencial cae mucho más negativo, pasamos el periodo de reposo, cae a más negativo, imagínense que lleguemos a menos 125, y eso se conoce como hiperpolarización. Mis células se encuentran hiperpolarizadas. Para yo regresarla nuevamente a la fase 4, que es la fase de reposo, aquí no hay una bomba muy importante, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, que es sacar de 3 iones de sodio y meter 2 de potasio, haciendo nuevamente a mi membrana en estado de reposo. Y es el potencial de acción cardíaco. Aquí se lo dejo nuevamente. Entonces, la fase 4 es la fase de reposo. La fase 0 es la despolarización celular, que lo da cuando los canales de sodio, ¿verdad?, rápido se abren, haciendo que el sodio entre a mi célula. En la fase 1, los canales de potasio se abren, se cierran los de sodio y comienza a salir potasio, ocasionando esta pequeña caída. Pero en la fase 2 se ve interrumpido la salida de potasio, disminuye 5 veces la salida de potasio porque los canales de calcio y sodio lento se abren, permitiendo la entrada de calcio y de sodio. Luego, ¿verdad?, la fase 2, ¿verdad?, que la fase meseta, se termina, se cierran esos canales lentos y se abren nuevamente los canales de potasio, haciendo que el potasio ahora sí salga y ocasionando que mis células caigan en un estado de hiperpolarización. Para reponerla, ¿verdad?, o llevarla nuevamente a la fase 4, la fase de reposo, la bomba sodio-potasio TPase hace su trabajo. Saca 3 de sodio y mete 2 de potasio. Y listo. Hemos llegado nuevamente a la fase 4. Y ese es, ¿verdad?, el potencial de acción cardíaca. Ahí pueden ver ustedes, ¿verdad?, las diferentes fases. Ahí se los dejo para que le den una leída, ¿verdad?, y comprendan mucho mejor el potencial de acción. La velocidad de conducción es muy importante. Si ustedes pueden ver, la velocidad varía. La velocidad de conducción desde la aurícula hacia los ventrículos es de 0.3 a 0.5 metros por segundo. Algo muy rápido, ¿verdad?, en comparación de la velocidad de conducción que pasa en músculo esquelético. Y en la fibra de Purkinje es mucho más rápida. La velocidad de conducción en la fibra de Purkinje que llega hasta 4 metros por segundo. Es sumamente muy rápida. Y esto lo vamos a explicar principalmente en la clase de excitación rítmica cardíaca. Al igual que el músculo esquelético, recordemos que existen dos tipos de periodo refractario, un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. En el periodo refractario absoluto, que es desde aquí, donde estoy señalando, hasta el cierre, ¿verdad?, hasta la parte final de la
de la meseta es el periodo refractario absoluto. Y en el periodo refractario absoluto no se puede dar un potencial de acción porque los canales de sodio se encuentran abiertos. Ese es una ley, chicos. El periodo refractario absoluto no se puede dar un potencial de acción nuevo porque mi célula, ¿verdad?, se encuentra con canales de sodio abiertos. Y ya de aquí para acá, chicos, en el periodo refractario relativo es mucho más difícil, ¿verdad?, que exista un potencial de acción, pero sí se puede dar. En el periodo refractario relativo sí se puede dar un potencial de acción, pero ¿cómo tiene que ser ese potencial de acción? Tiene que ser fuerte, mucho mayor al potencial de acción que despolarizó a mi célula. Si ese potencial es más potente al que originó, ¿verdad?, el potencial de acción de la anterior, ahí sí se puede dar un nuevo potencial de acción, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, recuérdenlo. Potencial absoluto, ¿verdad? El periodo refractario absoluto no se puede dar un potencial de acción, y el periodo refractario relativo sí se puede dar un potencial de acción, pero ¿cómo tiene que ser ese potencial? Mucho mayor al inicial. Muy bien, ¿verdad? Cuando levantar la mano y pedir ayuda al profesor, manipular psicológicamente a otro compañero para que pregunten por ti. Suele pasar, ¿verdad? Entonces los periodos refractarios, chicos, también tienen su tiempo. A nivel ventricular, el periodo refractario dura 0,25 0,30 segundos, y mientras el periodo refractario absoluto en la aurícula es de mucho menor, es de 0,15 segundos, y el periodo refractario relativo es de 0,05 segundos. Ahora hablemos sobre el acoplamiento, excitación y contracción muscular. Como pueden ver ustedes, el músculo, ¿verdad?, es idéntico a una célula, ¿verdad? Ya saben que es una célula muscular. Si nosotros la comparamos, ¿verdad?, es casi idéntica a otro tipo de células. Posee una membrana celular que se conocen como sarcolema, posee mitocondria, ¿verdad?, que genera ATP, posee retículo endotelial, que en este caso sería el retículo sarcoplasmático, que almacena calcio. Posee túbulos T, como pueden ver ustedes, que une un conjunto de células con otras y contribuye al transporte del potencial de acción para que todas mis células sean excitadas. Posee un núcleo, posee filamento, ¿verdad?, de actina y miosina, y ahí pueden ver ustedes, ¿verdad?, que una línea Z, otra línea Z forman un sarcómero. Y ahí, aquí, ¿verdad?, podemos ver notablemente la composición del sarcómero. Ahí pueden ver ustedes la troponina, ¿verdad?, que posee tres tipos: troponina T y la C. Y ahí pueden ver la miosina, ¿no? La tropomiosina, que es la que tapa el sitio de unión de la cabeza de miosina, que durante la contracción la cabecita de la miosina se va a unir a ese punto de unión. Entonces vamos a explicar cómo se da la contracción muscular. Muy bien, como les dije, ¿verdad?, tenemos dos tipos de filamentos: un filamento grueso, que se conoce miosina, y un filamento delgado, que se conoce como actina. La actina, chicos, está formado por tropomiosina. La tropomiosina tiene la función de tapar el sitio de unión de la cabeza de la miosina, mientras que la troponina tiene tres tipos. La troponina C es donde se une el calcio para iniciar la contracción. La troponina T se une a la tropomiosina, la desplaza para que la cabeza de la miosina se llegue a unir al sitio de unión. Y la troponina I, luego de la contracción muscular, hace que la tropomiosina regrese nuevamente a su sitio de acción. Y esas son las funciones, muchachos. Como pueden ver, la miosina está formada por una cola, que son dos cadenas pesadas, y tiene dos cadenas ligeras, que se conoce como la
cabecita de la miosina. Y esta es donde se une el calcio, ¿verdad? Para que junto con el ATP, que es el trifosfato de adenosina, ocasione la contracción muscular, que es algo así. ¿Ya? Entonces, como pueden ver en esta imagen, chicos, pueden ver que la tropimiosina como se desplaza y la cabecita de la miosina se llega a unir al sitio unión y hace un desliz, ¿verdad? Hace como un jaloncito de 45 grados y eso ocasiona contracción muscular. Y luego, ¿verdad? Ese jalón que hace, ¿verdad? Para adentro, hace que se despegue nuevamente y la tropimiosina, y pueden ver ustedes que regresa nuevamente a tapar al sitio unión. El calcio, ya saben que el calcio se une a la troponina C y hace que la troponina I, la troponina T, perdón, contribuya al desplazamiento de la tropimiosina y deje ese sitio de unión. Luego viene la troponina I, que hace que la tropimiosina regrese nuevamente a tapar el sitio de unión. ¿Ya? Como pueden ver, ¿verdad? Ahí está la cabecita de la miosina, como el adenyl difosfato, se convierte en trifosfato, ¿verdad? Y ocasiona la contracción muscular. Ahí está el ADP, luego se convierte en ATP y ocasionamos la contracción muscular. Bien, siguiendo, ¿verdad? Como le había explicado, el potencial de acción viaja por toda la membrana celular y esta membranita, ¿verdad? Ahí viaja el potencial de acción por los túbulos T y llegamos a la fase 2, que es la fase de la meseta. En la fase 2, chicos, dijimos que se abren los canales de calcio y lento, ¿verdad? El calcio sodio lento, haciendo que el calcio entre a mi célula. Entonces, ¿verdad? El potencial de acción contribuye a la entrada de calcio y luego ese calcio que entró, ¿verdad? Al citoplasma, o sea, al interior de mi célula, abre, ¿verdad? Aquí tenemos un canal que se encuentra en el retículo sarcoplasmático que almacena calcio intracelular. Y este calcio intracelular más el calcio extracelular aumenta la concentración del calcio intracelular, provocando así la contracción muscular. Entonces, ¿verdad? Sucede un potencial de acción, llegamos a la fase 2, que es la fase meseta, entra el calcio, ¿verdad? El calcio que entra abre a este canal que se llama canal de rianodina, ¿verdad? Y permite que salga el calcio del retículo sarcoplasmático al citoplasma. Las concentraciones, ¿verdad?, de calcio en el citoplasma aumenta, ocasionando la contracción muscular. Y ahí ya sabemos qué sucede. El calcio se une a la troponina C, que va a contribuir a la contracción muscular. Y también, ¿verdad?, la cabecita miosina se une, hace su jaloncito, ¿verdad?, y ocasiona contracción muscular. El sarcómero se acorta y pueden ver que ese sarcómero se acortó, ¿verdad? Y se da la contracción muscular. Luego, ¿verdad?, pasado de la contracción muscular, viene el estado de relajamiento. Hay un relajamiento muscular y el calcio tiene que regresar nuevamente al retículo sarcoplasmático a almacenarse y el calcio que entró también tenemos que expulsarlo hacia el exterior. Como pueden ver ustedes, ¿verdad?, el calcio regresa al retículo sarcoplasmático por un canal que se llama cerca, ¿verdad? Aquí se lo voy a apuntar. Por los canales cerca, que junto con ATP, ¿verdad?, trabaja en ATP, regresa nuevamente al calcio, al retículo sarcoplasmático. Y aquí podemos ver un transporte secundario y un transporte primario. El transporte primario por excelencia es la bomba sodio-potasio ATPasa, que tiene que haber un transporte primario para que haya un secundario. Si no hay primario, no hay secundario. Entonces allí pueden ver como en el secundario hay un contratransporte. Hay una bomba sodio y calcio que hace que el sodio entre y salga
calcio. Entonces ese calcio que entró, chicos, va a salir por ese contratransporte. Va a ser expulsado por el contratransporte calcio y sodio. Y así se regresa nuevamente otro potencial de acción cuando hay nuevamente, ¿verdad? Hace que el calcio entre, libere el calcio que se encuentra en el retículo sarcoplasmático, aumentamos el calcio intracelular, se lleva a cabo la contracción muscular, ahí relaja, luego, ¿verdad? Y de la contracción viene la relajación muscular, ahí pueden ver ustedes que el sarcómero se alarga, el calcio que se liberó del retículo sarcoplasmático regresa nuevamente por las bombas cercanas, ¿verdad? Que con ATP regresa el calcio al retículo sarcoplasmático y luego el contratransporte calcio y sodio saca el calcio que entró, ¿verdad? En este momento. Y así, chicos, se repite continuamente la contracción y la relajación muscular. Muy bien, entonces ahí pueden ver un sarcómero que se acortó y un sarcómero que se relajó. Muy bien. Entonces hablemos qué es el ciclo cardíaco. Bien, el ciclo cardíaco, chicos, no es nada más el inicio de un latido al inicio del siguiente